Buena tarde, estimados compañeros docentes. Bienvenidos a nuestro círculo de estudio número 3. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 3. Algunos de ustedes ya comenzaron a hacerlo en la plataforma, pero en esta sesión vamos a poder clarificar algunos elementos que son importantes en el desarrollo de las actividades en esta unidad y sobre todo ir concretando ya, que es como ya pudieron haber observado también, en esta unidad le vamos a dar forma ya a lo que son las metodologías activas y cómo se vinculan con la planeación de las clases, con nuestra planeación didáctica. Entonces, para ello vamos a contestar las preguntas detonadoras. Esta sesión 3 corresponde a la unidad 3 denominada Implicaciones de la planeación de metodologías activas para el aprendizaje. Y vamos a responder a dos preguntas que van a ser eje en esta unidad. La primera es, ¿qué entendemos por metodologías activas para el aprendizaje? Nuestra respuesta la vamos a transformar en tres características que consideremos que cumplen o deben cumplir las metodologías activas para el aprendizaje, más que formular una definición extensa. Entonces van a pensar en tres características que ustedes asignarían a una metodología para decir que propiamente cumple esta condición de ser una metodología activa para el aprendizaje. Y la segunda, en el diseño de metodologías activas, ¿por qué es importante tomar en cuenta los momentos del aprendizaje? Entonces, reflexionemos las respuestas de esas dos preguntas. Y nuevamente nos vamos a dar 5 minutos para pensar o formular nuestras respuestas y después en ese orden iremos participando en comentando nuestras respuestas. Entonces tomemos nuestros 5 minutos, pensemos las respuestas de estas dos preguntas, se las voy a compartir en el chat también para que las puedan visualizar.
Muy bien, vamos a ir comentando de manera muy puntual nuestras respuestas. Los primeros 6 compañeros responderán a la pregunta 1 y los 6 restantes a la pregunta 2. Vamos a escuchar a la maestra Adriana Domínguez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, pues considero que las características podrían ser que fuera cooperativa, que todos pudieran participar, integradora, en la cual tomara en cuenta varios aspectos, no nada más el medio del alumno en el aula, en la escuela, sino más allá, que fuera de interés para el alumno, que lo motivara a investigar más, que se relacione con su medio, porque siento que si el alumno palpa más cercanamente la situación, se involucra más. Es lo que pienso, doctor. Muy bien, gracias maestra. Ha usted destacado uno de los elementos centrales de las metodologías activas, que es precisamente el promover la capacidad investigativa del estudiante. Solo que aquí vamos a ver más adelante que no es una capacidad investigativa solamente orientada a lo documental, porque a veces tendemos también a saturar al estudiante en estas cuestiones de indagación documental. Tiene que ser más abierta. Gracias, maestra. Maestra Adriana Ivonne. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en las metodologías activas es cuando empezamos a planear y a desarrollar estrategias y todas las actividades basadas, buscando siempre el trabajo en equipo, basado en los intereses y en las necesidades de nuestros alumnos y pues reescribiendo o reorientando la función que tenemos como docentes también. O sea, debemos de hacerlo desde una metodología flexible. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los momentos del aprendizaje? Pues yo considero que deben de ser importantes para que podamos lograr los aprendizajes, para que podamos alcanzar las metas, debemos de ir tomando en tiempo y por eso debemos de planear bien qué actividades debemos de hacer en cada momento para lograr el desarrollo y llegar al aprendizaje. Muy bien, gracias maestra. Así es. Otro de los elementos característicos de estas metodologías también es precisamente que esto que llamábamos antes trabajo en equipo, pedagógicamente se ha transformado en dos términos relacionados, aunque a veces los usamos como sinónimos, ¿no? Que es el trabajo cooperativo, como decía la otra maestra, y ahora el que usted señala, el trabajo colaborativo. Ya veremos en qué consisten esos dos más adelante. Maestro Carlos Augusto, le escuchamos. Claro, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, maestro. compañeros, buenas tardes. Bueno, aquí con las actividades por El segundo, activas para el aprendizaje. a lo mejor te toca el segundo. Muy bajito su volumen, maestro. Ahí. ¿Perdón? Sí, ahora sí ya se escucha. Sí, ya. Sí, perfecto. Aquí estamos, hablando de de las metodologías activas para el aprendizaje, ¿no? Aquí en estas actividades, pues nosotros tenemos como docentes, tenemos que ver las aptitudes también de nuestros alumnos, porque tenemos variedad, dentro del salón tenemos que son muy buenos para hablar, o sea, para hacerlo de forma oral, y hay otros que son muy buenos para hacerlo de forma escrita. Entonces tenemos nosotros que tener aquí el material para estos dos tipos de aprendizajes, porque un alumno no es igual como, bueno, Juan no es igual que Pedro, no aprenden de la misma manera. Nosotros tenemos que tener ahí la capacidad o los métodos para a Juan y para enseñarle a Pedro. Y también sucesivamente tenemos a otros de muy bajo aprendizaje, entonces también debemos tener el material para poder enseñarle al de bajo aprendizaje. Entonces debemos nosotros estar preparados. Yo creo que aquí
esta actividad que estamos ahorita en esta actividad que tenemos. Yo lo he visto con mis alumnos, que algunos les mando el video y le entienden, y otros no. Les dejo poner tarea en hojas, y los que me lo hicieron bien en WhatsApp, pues está bien, pero en la hoja no me lo plasman igual. Entonces aquí debemos nosotros estar preparados a lo que vayan a contestar, y no, pues ahora sí no reprimir. Hay algunos que también no tienen un aprendiz, que quieren que el maestro esté siempre, ahora los alumnos preguntándole al maestro para que puedan inventar el retraso que traen. Esto viene también por muchos problemas socioculturales, económicos y sociales, pues dentro donde habita. Pues yo eso es lo que es mi participación, doctor. Gracias, maestro. Sí, usted también ha tocado otro punto esencial que tenemos que considerar en nuestra planificación didáctica, que es esta cuestión también de la flexibilidad metodológica, sobre todo porque precisamente nuestros estudiantes tienen diferentes intereses, expectativas, conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Entonces también nuestra metodología de enseñanza tiene que ser flexible. Ya veremos más adelante en qué consiste esa flexibilidad. Gracias, maestro. Maestro Daniel Ansá, ¿le escuchamos? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que es metodologías activas, tiene que ver mucho con el aspecto, la aplicación de los contenidos temáticos con base a la situación contextual del alumno, porque pues para que sea activo tiene que tener ese sentido, pues, un sentido práctico. También tiene que ser integral, significativo, ¿sí? Prácticas que lleven un sentido de un aprendizaje que al alumno le encuentre un sentido y que le sea benéfico para su persona. Entonces siento que las prácticas de enseñanza tienen que estar basados donde se tiene que pluralizar los contenidos y que abarque la mayor, ¿cómo sería? ¿Cómo explicarle? Donde se pueda integrar la participación de todos los alumnos, ¿sí? Para que sea una metodología activa de donde sea integral, pues, para todos. Donde hay una cohesión de ideas, una participación de todos, y mucho lo da lo que son las actividades a partir de proyectos o situaciones de caso. Eso genera mucho lo que son las metodologías activas del aprendizaje. Entonces, es lo que podría yo aportar. Exacto, maestro. Gracias. Efectivamente, en este sentido de las metodologías activas, tienen que impulsar siempre la participación, la comunicación. Es totalmente en un plano social, ¿no? Esa va a ser un agente clave también cuando estemos planificando estas situaciones de aprendizaje a través de metodologías activas. Maestra Ivette, ¿la escuchamos en la pregunta 1? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que aquí sería, la primera sería centrar al alumno como el objetivo principal, ¿no?, de la educación. También nuestro trabajo que sea a través de proyectos, para que él aprenda a través de la experiencia y también a través del juego, que también él se divierta y al mismo tiempo aprenda. Esa sería mi participación. Muy bien, gracias, maestra Ivette. Sí, efectivamente, esta cuestión de planificar actividades de aprendizaje implica el poder retomar estas condiciones que motiven, que interesen, que permitan predisponer al estudiante a esos aprendizajes, ¿no? Y un elemento lúdico, pues también abona bastante en este tipo de situaciones de aprendizaje. Maestro Luis Trejo, lo escuchamos con la pregunta 2, su respuesta a la pregunta 2. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. doctor y compañeros.
La pregunta 2 se refiere por qué es importante tomar en cuenta los momentos evolutivos. En cada momento, pues debemos de recordar que cada actividad debe tener un inicio, desarrollo y cierre, el cual es importante porque pues en cada etapa es diferente para el alumno. En el caso del inicio, pues explora sus conocimientos previos y se entiende como que qué tanto sabe para después continuar con el aprendizaje que se va a desarrollar en la actividad principal. Son importantes este tipo de momentos porque el alumno se va identificando con cada uno de ellos. Va como que por etapas. En la primera, pues va explorando lo que sabe, lo que conoce del tema. En el desarrollo, pues ya se mete directamente con lo que se va a ver en el contenido y ya va al aprendizaje, en este caso significativo. Y ya en el tercero, pues el cierre, pues ya concluye con lo que ha aprendido. Esa sería mi participación, doctor. Gracias, maestro. Así es, algo sustancial que debemos dominar como profesores, como educadores, es tener siempre presente estas tres fases que nos ha puntualizado el maestro Luis. Y que también las actividades deberán corresponder tanto al propósito de cada fase, como también al tipo de contenidos y actividades que se tienen que articular en cada una de ellas. Muy bien. Escuchamos a la maestra Maricruz, por favor. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. como hemos estado revisando, las metodologías activas promueven el aprendizaje como experiencia. Están centradas en la participación activa del alumno. Entonces, al ser eso, se evalúa todo el proceso de aprendizaje. Por eso es primordial empezar, como lo decía el compañero que me antecedió, con inicio, bueno, seguimos desarrollo y cierre, en el entendido que el inicio es concebido como el rescate de conocimientos del alumno, pero también es un rescate de experiencias y es el momento para reorientar los conocimientos que ellos ya traen y la experiencia que ellos traen hacia lo que nosotros queremos, pero siempre retomando en principio lo que ellos ya tienen. Y bueno, el desarrollo, que es el trabajo de investigación, solución de problemas, realizar algunas actividades, y todas van a estar centradas en el alumno, hacerlo de manera activa y únicamente el docente va a estar como guía y observador. Y el cierre, considerado como el momento de la evaluación, pero no una evaluación que nada más va enfocada a asignar un número, sino que va enfocada a que el alumno reconozca de todo este proceso que aprendió, que él mismo evalúe su trabajo, decir, bueno, está completo, le hace falta, y obviamente ahí va también el papel del maestro en retomar todo el proceso de los conocimientos y ahí sí se puede decir asignar una valoración que no necesariamente tiene que ser numérica, es decir, retroalimentar su trabajo. Sería eso nada más. Muy bien, gracias maestra. Exacto, usted ha puntualizado elementos muy característicos también de estas metodologías y cómo cada una de estas tres fases va a cumplir un propósito o conjunto de propósitos específicos que ya estaremos discutiendo más adelante. Maestra Mildred, ¿le escuchamos? Buenas tardes, Doc. Lo que pasa Buenas es que tengo un tardes. poquito más de la garganta. Pues principalmente porque es importante tomar en cuenta los momentos del aprendizaje. En este caso sería el objetivo principal es lograr las metas y objetivos en el aprendizaje de cada alumno, ¿sí? Para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Esto va a depender de las actividades que se realicen utilizando estrategias para lograr el aprendizaje de acuerdo a las necesidades del alumno y se hace a través de un inicio, desarrollo y cierre, utilizando también lo que es la evaluación, ya sea de manera cualitativa y cuantitativa. También podemos hacer lo que es la coevaluación y la autoevaluación. Gracias, maestra.
Efectivamente, en este proceso de las metodologías activas, el proceso de evaluación es un eje medular, porque la evaluación se enriquece, y ya vamos a ver más adelante por qué. Porque no solamente vamos a estar evaluando conocimientos adquiridos, como lo hacemos convencionalmente, sino también vamos a implicar otros elementos. Y precisamente, como bien señala la profesora Mildred, no solamente vamos a estar haciendo énfasis también en la heteroevaluación, que es la que generalmente hacemos. Y para nosotros, pues es más cómoda, ¿no? Sin embargo, desde las metodologías activas se van a primar la coevaluación y la autoevaluación. Maestra Natalie, escuchamos su respuesta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo considero que como todo proceso es importante llevar un orden. Entonces, en muchas ocasiones se maneja que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y pues debe de tener un inicio o apertura en el que se pretende motivar, llamar la atención al alumno. Quizá aquí es donde se problematiza una situación sobre la cual se va a trabajar. Es importante también darles a conocer el propósito, porque también ellos deben de ser conscientes de lo que se quiere lograr, y así como recuperar los conocimientos previos que les permitan, también que nos permitan a nosotros hacer las adaptaciones, porque en muchas ocasiones pasa de que tenemos una planeación y resulta que cuando la empezamos a llevar a cabo, hay alumnos que no manejan, no sé, algo, por ejemplo, vamos a empezar con ecuaciones y no manejan de manera correcta números con signo. Entonces, tenemos que volver atrás para hacer una adaptación y tomar en cuenta esas características, volver quizá a repasarlas, ¿no? Como parte del desarrollo, pues aquí ya es las cuestiones prácticas como análisis que van a realizar, en donde se van a profundizar más cuestiones sobre el tema. Y es la parte quizá medular, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que, como lo dijo la compañera, ser guía de ellos para que vayan construyendo sus aprendizajes también, porque es parte también de que se maneja de que quizá no todos se lo vamos a dar de una manera tan digerida, sino que también ellos tengan la oportunidad de poder construir lo que dicen sus propios aprendizajes. Y finalmente, pues en el cierre, sería pues revisar y evaluar los conocimientos aprendidos y quizá tener la oportunidad de retroalimentar, ¿verdad? Que eso es parte importante también dentro de este proceso de enseñanza, que repito, pues considero que es importante llevar ese orden como algo sistémico, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias, maestro. Sí, usted ha señalado ahorita justamente estos dos conceptos que también nos pueden servir como principios orientadores, ¿no? Tiene que recuperarse lo sistémico, porque el proceso de aprendizaje, al recorrer estas tres fases, cada una cumple una función. Y si en alguna existe algún fallo, pues entonces se van a ver afectadas las otras dos fases. Y sistemática, porque también implica una instrumentación didáctica específica, ¿no? Sobre todo porque el hablar con metodologías activas implica que no solamente estemos pensando en asignar tareas por asignar tareas, sino que tenemos que reflexionar así muy deliberadamente el para qué están siendo utilizadas esas tareas. Y eso solamente lo podemos observar desde qué función están cumpliendo en cada fase. Escuchamos al maestro Romeo Chacón. Sí, buenas tardes, compañeros. Pues buenas tardes.
Yo lo poco que he logrado comprender, porque a veces se van las ideas, se escapan. Bueno, es que las metodologías activas consideran al alumno como el centro del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de la prioridad de la enseñanza-aprendizaje. Y estaba revisando aquí un documento en el que menciona que algunos de los momentos de ese proceso es, como lo consideran las metodologías activas, es el momento de que partir de la realidad en el que pues el alumno tiene que revisar su realidad cotidiana, lo que conoce, y a partir de ahí iniciar con su proceso, el proceso de aprendizaje. Luego encuentro que dice análisis y reflexión, en donde el alumno reflexiona, analiza y reflexiona la nueva información que se le está presentando. Y después podemos encontrar la etapa de resolver en común. Esa etapa se refiere a poner en conflicto lo que se le está presentando como información con lo que el alumno puede conocer, para que de esa manera pueda obtener su nuevo aprendizaje. Y por último, lo que sería la etapa de evaluación, lo menciona este documento que encontré, que dice que es la etapa de comunicar y transferir lo que aprendió. Eso podría ser la evaluación, ¿no? Eso es lo que yo logré comprender, ¿no? Exacto, maestro. Cada una de estas etapas pues tiene un fin pedagógico, de ahí que tenga por eso en la actualidad la planificación didáctica recibe ahora el nombre de secuencia didáctica, porque lo que se busca ahora es que cuando nosotros diseñamos actividades de aprendizaje, se observe ese encadenamiento progresivo de las tareas, y que van de una tarea simple o sencilla a una cada vez más compleja, que dentro de cada una de ellas recupere o necesite el producto del anterior. Entonces, en esa medida estamos desarrollando actividades de aprendizaje necesarias y ya no estamos saturando al estudiante de infinidad de tareas, ¿no? Caemos más en la cuestión de la tareitis que pensar en realidad cuáles son las tareas integradoras, que es esa otra característica también que le van a permitir al estudiante engarzar diferentes tipos de saberes. Muy bien. Escuchamos al maestro Romeo Wilber. Doctor, disculpe, yo me acabo de conectar, no sé. Sí, estamos discutiendo la pregunta de, en el diseño de metodologías activas, ¿por qué es importante tener en cuenta los momentos del aprendizaje? ¿Usted qué opina? Considero, doctor, que como es un proceso, o sea, va sobre la marcha, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a referir al final, pues, sino que importa el diagnóstico, el desarrollo y la parte de la conclusión la podemos llamar así. Hay algo que también en todos estos nuevos conceptos que se manejan y todo, también hay algo que me acuerdo que en la normal nos recalcaban siempre, era los aprendizajes significativos, ¿no? Que ese fuera la base principal de todo ese proceso, ¿no? Que lo que estuviéramos enseñando dejara huellas, pues, que quedara al final. Entonces considero que en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que tomar en cuenta todo el proceso, desde la entrada, desde el inicio hasta el final, y teniendo en cuenta lo que usted decía hace ratito, ¿no? De que en esa secuencia didáctica no es, tiene que ser flexible, es sobre la marcha, pues, no precisamente como ya se estructuró, como ya se plasmó, tal y cual se va a llevar a cabo, sino que se tiene que, tiene que ir cambiando, tiene que ir adecuándose a las necesidades, pues, también del contexto. Esa sería mi participación, doctor.
Gracias, maestro. Así es, tiene que ser una planificación didáctica flexible, que además constantemente, en la medida de lo posible, esté involucrando al contexto sociocultural donde se está desarrollando o se piensa desarrollar esa actividad de aprendizaje. Y por último, escuchamos al profesor Silvano. Sí, profesor, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí otra vez en este espacio para aprovechar el, el aprendizaje que nosotros tenemos de este lugar, ¿no? En relación al cuestionamiento, doctor, creo que si bien nosotros, como docentes, o la metodología que trabaja, al menos entre la secundaria, es, o pretendemos conseguir es el enfoque por competencias, ¿no? Que es la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes. Yo siento que sí es importante que tomemos en cuenta los momentos de aprendizaje porque, pues, si buscamos la movilización de esos conocimientos, de esas actitudes, de esos valores, es para que nosotros al final lleguemos a obtener el conocimiento del aprendizaje significativo, ¿no? Que es ya sea que lo consigamos a través del trabajo de proyectos, de estudio de caso o de tratamiento de problema, pero sí es importante en los tres momentos que nosotros ya tengamos el conocimiento, porque ya sabemos que tenemos que en los tres procesos al final estamos movilizando pues, lo que es las competencias, ¿no? Entonces, sí considero que es importantísimo porque la metodología como caminos que llevan al conocimiento, al trabajo científico, pues eso nos va a dar que nosotros nos ubiquemos en qué momento estamos trabajando y lo que pretendemos, porque al final, lo que dije al principio, porque al final necesitamos que los alumnos y nosotros mismos tengamos un aprendizaje significativo. Eso sería toda mi participación. Gracias, maestro. Sí, definitivamente el tener conciencia pedagógica de las intencionalidades de cada fase del aprendizaje va a guiar en sobremanera cuando estemos haciendo el diseño instruccional de nuestras actividades de aprendizaje. Muy bien, entonces es momento de resolver nuestro formulario de asistencia. Les comparto la liga en el chat y pueden proceder a resolverlo. Adelante.
Muy bien. Entonces, en lo que terminan los compañeros que faltan, vamos a redondear lo que hemos estado planteando y que también ustedes han señalado muy atinadamente en sus respuestas expresadas en las dos preguntas detonadoras. ¿Sí visualizan las diapositivas en su equipo? Sí, doctor. Sí. Muy Sí, bien, doctor. gracias. Entonces, como ya pudieron observar, el propósito de la sesión es que podamos distinguir los momentos del aprendizaje para una enseñanza eficaz, así como las etapas del proceso de diseño de metodologías activas para el aprendizaje que nos permitan ubicar al proyecto de aplicación escolar como una metodología de aprendizaje situado en la educación secundaria. En esta unidad 3 ya comenzaron a trabajar con esta temática denominada implicaciones de la planeación de metodologías activas para el aprendizaje. Y son 3 subtemas. Van a revisar el proceso del diseño de metodologías activas para el aprendizaje, los momentos del aprendizaje para una enseñanza eficaz y finalmente el proyecto de aplicación escolar o PAE como una metodología de aprendizaje situado. Que en el último pues es a manera de refresh para tener presente siempre algunos elementos que quizás estemos olvidando o dejando de lado, ¿no? Porque la mayoría, o si no es que todos ustedes ya conocen esta metodología de el proyecto de aplicación escolar. Esta unidad tiene una duración de 14 horas. Entonces, para ir precisando y sobre todo ir enfatizando algunos aspectos importantes que vamos a estar analizando y reconstruyendo a lo largo de la unidad 3 es que hablar de metodologías activas implica un enfoque que se llama enseñanza y aprendizaje situado. Sobre todo porque, bueno, también viene de la parte de la psicología social de un modelo que se llama cognición social. Estos enfoques señalan que los sujetos aprendemos mejor y que además de aprender mejor, este aprendizaje se vuelve más sólido, más duradero en la medida que lo vivimos en un contexto social real. Y entonces su tesis central es que la adquisición y desarrollo de habilidades no pueden o deben separarse del entorno sociocultural. Por eso estas metodologías activas empatan con estos modelos, porque precisamente dentro de los muchos elementos que se tienen que vincular en las actividades de aprendizaje, son elementos, componentes o factores o agentes u objetos de ese entorno sociocultural en el que vive y se desarrolla el estudiante. Entonces, ¿cómo se concibe el aprendizaje en este enfoque? Se concibe como ese conjunto de cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Observen cómo no se está refiriendo solamente a contenidos conceptuales, como siempre lo hemos definido, ¿no? Incluso cuando pensamos en cómo definimos al aprendizaje, inmediatamente nuestro cerebro recupera la información clásica que tenemos adquirida, ¿no? Que va en este mismo concepto, adquisición de conocimientos. Entonces, aquí sí hay una adquisición de conocimientos, pero ¿en dónde se ve que fue adquirido? Que está totalmente adquirido, asumido, apropiado, es en estos cambios que se deberán observar en las formas de comprender y de participar. Entonces, esto nos va a llevar a que progresivamente como docentes o como educadores vayamos desarrollando prácticas auténticas. Y estos autores definen a las prácticas auténticas como aquellas prácticas de aprendizaje que nos permiten aprender con tareas y contextos reales. Es decir, nada inventado, a no ser que tengamos que echar mano de información simulada, pero siempre esta información simulada deberá tomar la información de lo real, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tiene que ser el caso simulado o la situación de aprendizaje simulada, también tiene que darnos una radiografía lo más real posible de ese contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que le planteemos una actividad de aprendizaje al niño hablando de astronautas, cuando bien podríamos plantearle una actividad de aprendizaje
hablando de el personal del zoológico, por ejemplo. Entonces, tienen que ser realidades muy cercanas a su entorno y propias de su entorno. Entonces, esto nos va a permitir construir tanto tareas como escenarios reales. ¿Y por qué estamos hablando de construir? ¿Y por qué también aquí está empatando con el modelo constructivista? Porque los docentes nos convertimos en diseñadores de tareas auténticas. Y por eso es que comenzamos a pensar con mayor profundidad, con mayor responsabilidad pedagógica, el porqué de esa tarea. Y que además esta tarea nos permita observar que se encadena con la tarea subsiguiente y así sucesivamente. Entonces, en la enseñanza o aprendizaje situado, van a haber elementos sustantivos. El primero, y el más amplio, pues es el contexto. Obviamente, cuando estamos hablando del contexto, implica que deberemos reconocer todos estos componentes del contexto, culturales, geográficos, ideológicos, políticos, religiosos, filosóficos, económicos, laborales, educativos, culturales, cívicos, etc. La lista puede ser muy amplia y el poder reconocer este contexto y hacer una especie de radiografía de él nos va a permitir el poder implicar estos elementos de forma pertinente, cuando así sea necesario, algunas de estas condiciones en las actividades de aprendizaje que vamos a diseñar. Ese es uno. Y a partir de este contexto, entonces, vamos a desarrollar la tarea, que le va a permitir al estudiante construir una interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario nos está haciendo referencia a que el profesor aquí, digamos, da como una serie de recursos básicos o de recursos detonadores, pero es finalmente el usuario, el estudiante, el que va a construir su propia interfaz, es decir, y aquí entra este principio de flexibilidad. Si yo considero que a este documento no le entiendo que me dio el profesor, yo puedo buscar otro documento, ¿no?, que me aproxime al contenido del documento original. O si el profesor en la actividad me solicitaba que yo hiciera un ensayo, quizás yo considero que es más pertinente hacer una entrevista en lugar de un ensayo. Y entonces hay todo un proceso de diálogo. Esto nos va a llevar a la interacción de la persona con la tarea y el contexto. Entonces, este proceso de interacción social, de interacción comunicativa, de interacción dialógica, es lo que le va a permitir al sujeto aprender de la experiencia. Recordemos que también es una experiencia social, porque no es una experiencia solamente individual. Y aquí es donde se encuentra ese engarce de los enfoques cognitivo y constructivista. A nivel cognitivo es personal, es individual, porque finalmente es el sujeto o el estudiante que construye aquí en su cerebro y crea y cambia sus esquemas de aprendizaje. Pero estos se supone que van a ser más ricos, más diversificados, más sólidos, en la medida que interactúa con las tareas, con los contextos y con los demás estudiantes. Y otras personas que no son estudiantes, de ahí la riqueza del modelo. Porque cuando el estudiante tiene que hacer una tarea real, no solo tiene que interactuar con sus compañeros del grupo clase, ni solo con el profesor, también tiene que interactuar con la gente que no es estudiante y que está en ese contexto. Y entonces eso también lo habilita en sus habilidades, capacidades o destrezas, según se estén relacionando o integrando en esa tarea. ¿Cuáles son estas metodologías activas? Hablando ya de métodos como tal, podemos distinguir 4 de ellas, que son las más representativas en este campo de las metodologías activas.
El ABP, que conocemos como aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio, el aprendizaje por método de casos y el aprendizaje por proyectos. El aprendizaje basado en problemas, como su nombre lo señala, es en recuperar alguna situación del contexto que necesite resolución. Y entonces el corazón de esta metodología o de este método es que las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar en ella son actividades que están promoviendo constantemente las capacidades de investigación del estudiante, tanto de investigación como su pensamiento creativo para la generación de alternativas de resolución. Ahora, esa actividad, digamos, es como más apegada al estudiante. Luego tenemos la otra metodología o método que se denomina aprendizaje servicio. Es decir, esta tiene una orientación comunitaria. Los estudiantes son enviados a comunidades específicas. Generalmente son comunidades que tienen problemáticas relacionadas con la marginalidad, o son grupos vulnerables, o son minorías que tienen problemáticas muy, muy marcadas y que no les ha permitido quizás tener un desarrollo óptimo, ¿no? Y entonces este método lo que hace es genera un servicio que le permita a esa comunidad subsanar alguna necesidad o alguna problemática. Y entonces, a partir de esta necesidad de la comunidad, el estudiante desarrolla, digamos, sería un proyecto de intervención social. El tercero, el aprendizaje por método de casos, también es uno de los que generalmente echamos mano y es uno de los más conocidos por nosotros también. Y como su nombre lo señala, implica el trabajar con casos específicos. Entonces, estos casos pueden ser cualquier tipo de necesidad, situación o problema que esté viviendo un grupo en particular. Vecindario, barrio, comunidad, colonia o cualquier otro tipo de denominación que se le dé a nivel de categoría social. Estos casos también pueden ser tanto casos reales como casos simulados, pero nuevamente les recalco, cuando estamos hablando de casos simulados, es que recuperemos la información del contexto real. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo en la zona zapatista, que dijéramos, bueno, nuestros estudiantes van a ir a reconocer el contexto zapatista, pues eso no lo podemos hacer porque esas zonas son muy, ya tienen todo un código de disciplina en el que muy rara vez dan acceso a alguien ajeno a su comunidad. Pero sí disponemos de mucha información, hay muchos libros, hay muchos artículos que nos hablan de eso. Entonces podemos nosotros como docentes recuperar toda esa información y con base en ella armar un caso. Entonces, aunque el caso está simulado, lo estamos construyendo a partir de elementos reales. Es decir, ya no es necesario que el estudiante vaya a la zona zapatista, pero sí estamos incorporando esos elementos. Y el último método o metodología activa, pues también es uno de los más populares, que también siempre echamos manos, que es el aprendizaje por proyectos. Es decir, se construye un proyecto de intervención que bien puede ser definido por el grupo en el que está el problema, o bien puede ser definido por nosotros. Por ejemplo, que dijéramos, bueno, en esta colonia o barrio el problema más frecuente es adicciones, por ejemplo, de narcóticos o adicción al alcohol. Entonces vamos a desarrollar un proyecto de concientización o un proyecto de cuidado o como le queramos llamar. Y entonces vamos y lo hacemos. O también los estudiantes van con la gente y construyen en conjunto el proyecto con la gente. Entonces, estas son las 4 metodologías que podemos emplear para trabajar con estas cuestiones de una metodología activa. Ahora, cada una de estas también tiene su propio proceso, pero comparten muchos elementos entre sí. ¿Cuáles son estos elementos que comparten?
Estos elementos que comparten son diversos. En esta ocasión vamos a mencionar solo algunos. Ya cuando ustedes estén leyendo los textos y estén observando los videos de la plataforma, van a poder ir identificando otros más. Entonces, una primera característica es que estas tareas o actividades son reales, y de ahí que se les dé el nombre de auténtico. Porque es decir, esas tareas solamente se pueden resolver exclusivamente con las condiciones, características y recursos de ese contexto. O también pueden ser simuladas desde la realidad, como el ejemplo que yo les acabo de poner ahorita con la zona zapatista. Entonces, de ahí que también pueden encontrar muchas obras y libros que hablan de enseñanza auténtica o aprendizaje auténtico. Incluso también se habla de evaluación auténtica. Segundo, otra característica esencial también es que a nivel de tiempo y espacio, estos son concretos, es decir, están ubicados en un contexto. Estas actividades se temporalizan y se asignan a un espacio o derivan de este espacio también. Los tiempos aquí son importantes porque, bueno, cuando estamos hablando de metodologías activas, no significa que siempre los estudiantes van a estar metidos allá afuera en los contextos. Tendrán que ser tiempos muy planificados y en un momento de la secuencia didáctica específico, ¿no? O en momentos específicos de cada una de esas etapas o fases del aprendizaje. Un tercer elemento es que también las tareas, dadas estas condiciones que recuperan para su diseño o que recuperaremos nosotros para su diseño, entonces tienen relevancia y pertinencia para el estudiante. Esta relevancia y pertinencia es sobre todo de carácter sociocultural. Se supone que si desarrollamos tareas en las que el estudiante esté observando que incluyen elementos propios de carácter social, de su sociedad o de su grupo cultural, entonces desarrollamos esta capacidad de mayor compromiso, de mayor responsabilidad. Y que además de alguna forma lo vamos implicando en el conocimiento cada vez más profundo de su entorno. Entonces eso se supone que va a garantizar su empatía, su responsabilidad y su disponibilidad al desarrollo de estas actividades. Luego, otra cuarta característica es que también estas metodologías favorecen la integración de saberes. El saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Es muy diferente que en el aula les dejemos, a ver, resuelvan un cuestionario. Y ahora pasen a la otra página y resuelvan la operación matemática. Bueno, y ahora pasemos a una exposición temática. Si observan cada una de esas tareitas, están enfocadas en un tipo de saber. Si yo expongo, estoy en el saber conocer. Si yo resuelvo una operación matemática, está en el saber hacer, pero quedan fuera las otras. Entonces, estas metodologías activas permiten precisamente eso, integrar varios tipos de saberes, incluso de habilidades también, a nivel actitudinal incluso, que le permitan al estudiante a que en la mente le haga clic y diga, ah, entonces ahora sí entiendo cómo es la situación, todo lo que necesito para resolver la situación, y si es necesario también que yo haga algunas modificaciones para tener éxito o realizar una tarea efectiva. Luego, y este punto, la viñeta 5 y la viñeta 6 son esenciales en este proceso. Y lo señalábamos al principio también cuando ustedes expresaban sus respuestas en las dos preguntas. ¿Y por qué lo decimos así? Porque, bueno, muy pocas veces, o también son pocos los profesores que meten en una dinámica de metacognición al estudiante. Somos más de estar en la parte del contenido meramente curricular o académico y olvidamos la parte cognitivo-social del estudiante. Entonces, esta característica es una de las esenciales o del corazón de las metodologías activas porque adentra al estudiante en procesos de reflexión. Y estos procesos de reflexión le permiten a él
ejecutar muchos procesos cognitivos que él mismo va aprendiendo a identificar, a revisar y en consecuencia a ir corrigiendo sus tareas. Por ejemplo, este proceso de énfasis en los procesos de reflexión se pretende lograr a través de la evaluación de portafolios. Solo que a veces también habemos maestros que creemos que la evaluación de portafolios solamente es un repositorio. Crean su carpeta, la decoran y van metiendo todas las tareas y al final le entregan el portafolio. Eso no es una evaluación de portafolios. La evaluación de portafolios lo que busca es hacer visible y hacer consciente estos procesos de reflexión. Entonces, cuando un estudiante está desarrollando una actividad de aprendizaje dentro de estas metodologías activas, también el profesor tiene que diseñar alguna especie de guía, de cuestionario, si lo queremos ver así, o de algún tipo de instrumento que le permita al estudiante pensar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, estos procesos de reflexión, el estudiante también los escribe o los expresa oralmente. Y esto nos permite ver tanto lo que aprendió y cómo lo aprendió, qué dificultades tuvo, cómo se sintió en la actividad, si presentó alguna dificultad y cómo la resolvió, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como profesores podemos asignar la tarea y a la par de la tarea darle un instrumento, puede ser una hojita con 3 preguntas o 4, por ejemplo, ¿cómo te sientes antes de realizar esta actividad? Segundo, ¿qué dificultades enfrentaste en la elaboración de esta actividad? Tercero, ¿cómo las resolviste? Y cuarto, ¿qué aprendizaje fue más importante en el desarrollo de esta actividad? Entonces, con estas 4 preguntas podemos meter en esa dinámica de la reflexión al estudiante. Y con la evaluación de portafolios se hace igual. En la evaluación de portafolios, el profesor diseña instrumentos específicos para cada actividad. En el portafolio no van todas las tareas, se tienen que dar algunos principios que deberán cubrir las tareas que se van a incluir en el portafolio. Y cada tarea lleva su instrumento de reflexión. El punto es que al final, cuando el alumno ya tiene su carpeta con las tareas esenciales y sus respectivos instrumentos de reflexión, el estudiante vuelve a revisar todas sus tareas y puede observar las evoluciones que tuvo. Y entonces se le pide que elabore un autoinforme. Y él ya puede decir, bueno, al principio me sentía confundido, no entendía las tareas, pero luego fui observando, sobre todo en la tarea 3, fue cuando ya comprendí con mayor claridad las instrucciones, investigué en este aspecto, resolví esta situación de esta manera, y finalmente cuando llego a la actividad 10 o 12, pues he visto que sí he crecido. Estoy siendo más autónomo en mi aprendizaje, estoy desarrollando estrategias personales que me permiten conducir mi aprendizaje. Y entonces, ahí está la evaluación de portafolios. Entonces, no solamente es un repositorio. Aunque está un poco de lado el tema, pero está relacionado con esto también, a eso se refiere esta viñeta del énfasis en procesos de reflexión. Tanto lo hace a nivel individual, aquí entra el proceso de la autoevaluación. El hacer uso de estos instrumentos en los que el estudiante reflexiona sus procesos y productos le permite al estudiante autorregularse, ¿no? Y está haciendo esta modalidad de evaluación llamada autoevaluación. Y también cuando estamos haciendo trabajo colaborativo, se coevalúan y también podemos darles guías o podemos usar checklists o podemos usar matrices de desempeño, en fin, el instrumento que consideremos adecuado para que entre ellos también se coevalúen, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo entrevistas, somos un equipo de 5, bueno, ahora ustedes 3 van a hacer las entrevistas y nosotros vamos a estar de oyentes. Y entonces estos oyentes observan, recuperan información y después se retroalimentan. Compañeros, vimos que hicieron una buena entrevista, pero en esto la pregunta la plantearon mal, hay que reformularla, o su actitud fue muy tímida, hay que ser más abiertos.
y luego intercambiamos roles. En las siguientes entrevistas la hacen quienes observaron y quienes ya hicieron se convierten en observadores. Y entonces se están coevaluando con una serie de preguntas, instrumentos o principios. Y esto favorece la coevaluación. Y estamos dentro de la dinámica de las metodologías activas. Entonces yo les voy poniendo estos ejemplos porque quiero que vayan observando todas esta multidireccionalidad que tiene el proceso al hablar de metodologías activas. Esto nos va a llevar entonces a la autorregulación de la actividad. Esta autorregulación de la actividad le va a dar mayor autonomía al estudiante, porque él va a tratar de buscar las respuestas, va a acudir a las fuentes que él considere necesarias y solamente en casos muy puntuales acudirá al docente. Por si hay alguna duda que todavía queda muy difusa y se tiene que resolver y no lo ha podido hacer con los demás recursos que tiene a la mano, entonces los profesores entramos aquí ya no como transmisores, entramos en un rol de tutor académico o de asesor académico. Es decir, ya solamente les estamos abonando en lo que ellos consideran necesario, a diferencia de lo que hacemos a veces cotidianamente. Vamos a hablar del sistema solar y todo el sistema solar, 2, 3 sesiones para todos. O vamos a hablar de los principios de la materia, ¿no? Entonces, cada estudiante va descubriendo estos contenidos conforme avancen las actividades. Ojo, los estudiantes no están solos, el profesor también aquí se convierte en monitor, porque habrán momentos en los que se tendrá que acercar a ellos y a través de preguntas principalmente o de consignas específicas tendrá que acompañar al estudiante a que él mismo se percate de que algo no va bien. Es muy diferente, por ejemplo, cuando les ponemos una tarea de matemáticas y nos acercamos y como vemos que está mal, le decimos, a ver, mira bien tu tarea, está mal, la estás haciendo mal. A diferencia que nos acerquemos y le digamos, a ver, ¿qué actividad estás haciendo? No, pues voy a hacer una suma. Ah, bien. Y entonces, a ver, observa tu suma. ¿Hacia dónde debemos de sumar? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? No que a la derecha o que a la izquierda. A ver, entonces observa otra vez tu suma y haz eso. Observa de izquierda a derecha o de arriba a abajo y observa si está sumando bien. Y entonces ahí el estudiante puede decir, ah, es cierto, aquí me equivoqué. Pero ya es el estudiante el que llega a esa conclusión. Ya no nosotros llegamos a decirle, estás mal, tienes que hacerlo de nuevo. No, entonces este acompañamiento les ayuda a ellos a que ellos mismos vayan haciendo clic y digan, ah, sí, no era así, era de esta manera. O quizás comencé en este paso y no era ahí, era por este otro paso, etc. Entonces, vamos fomentando esta capacidad de autorregulación de la actividad o de la tarea. Luego, estas metodologías activas también tienen como centro la comunicación y el diálogo. Es decir, ya no solamente es un monólogo del profesor, que también nos gusta mucho, estar hablando, diciendo, contando anécdotas, poniendo ejemplos, pero aquí la batuta ya la tiene que tomar el estudiante. Aprende a comunicarse, es decir, elaborar mensajes que sean comprensibles y aprende a dialogar. Hay algunos autores que prefieren el término de comunicación dialógica. Esta comunicación dialógica no implica solamente que nos comprendamos, sino también implica que argumentemos, consensuemos. Entonces ahí está lo dialógico. En la medida que nos comprendemos, tenemos capacidad de argumentación y consensuamos, entonces estamos haciendo diálogo. Luego también otro elemento es la interacción social, que obligatoriamente nos lleva a esta parte que decían ustedes, que muy atinadamente señalaron, a desarrollar esta actitud cooperativa y colaborativa. A veces tendemos a confundir ambas, pero tienen una diferencia. Ambas implican el trabajo con personas. La diferencia estriba en que el trabajo cooperativo es el que hace el grupo con respecto a otras figuras externas al grupo. Por eso coopera. Pero cuando el grupo ya es autónomo y al interior trabajan, ahí está colaborando. Entonces, tanto hay aprendizaje colaborativo como aprendizaje cooperativo.
Y otro punto esencial es el que ustedes ya señalaban muy bien también, que es esta cuestión de la flexibilidad metodológica, sobre todo porque recordemos que nuestra planificación didáctica lo que va a hacer es darnos lineamientos generales. Pero estos lineamientos generales van a dar paso también a esta flexibilidad de recursos, de abordajes, de subtareas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nuestra metodología se vuelve flexible. Y finalmente, en todas estas metodologías, pues nos lleva a comprender el conocimiento, pues también es una construcción social. Y algunos autores lo llaman aprendizaje social o aprendizaje experiencial. Y finalmente, todas estas metodologías nos permiten tener beneficios comunes. La población con la que trabajamos o las comunidades o los grupos se benefician de nuestra intervención y nosotros también nos beneficiamos aprendiendo y desarrollando habilidades. Y por último, antes de pasar ya a la fase de preguntas o dudas que podamos tener, debemos, todo esto que vimos de las metodologías activas, implica entonces el proceso de la planificación didáctica. En la plataforma van a revisar o revisaron ya una serie de materiales y videos en los que se aborda de manera detallada. En esta planificación podemos distinguir 3 etapas importantes. La primera, que corresponde al trabajo previo, la segunda al plan de trabajo. Los autores aquí, cuando se refieren al plan de trabajo, lo vamos a tomar como la planificación didáctica, cuando ya hacemos todo el desarrollo de nuestra secuencia en el papel. Ponemos todas las tareas, los recursos, los criterios de evaluación, etcétera, ¿no? Y finalmente, la etapa 3, la valoración de los resultados de esa planificación. En la primera etapa, que corresponde al trabajo previo, tenemos que pensar: ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué limitantes tengo para lograrlo? ¿Qué conocimientos previos tienen? Esto nos va a llevar al final a formular el objetivo de aprendizaje. Ahora, estas preguntas es sobre todo porque a veces ya tenemos contenidos muy marcados, pero los podemos flexibilizar porque quizás un contenido que teníamos pensado explicar ya lo dominan. Entonces podemos retomarlo, pero ya no será necesario abundar en él. Y el pensar en las limitantes que tengo para lograrlo es también para, de manera estratégica y de manera adelantada, nosotros veamos con qué recursos podemos solventar esas posibles limitantes. Y luego aquí está el corazón del trabajo. Este plan de trabajo o planificación didáctica deberá hacer evidente estos momentos o fases del aprendizaje, que como ya bien señalaron ustedes, corresponde al inicio o apertura, la segunda al desarrollo y la tercera al cierre. En la fase o momento de apertura o inicio se buscan 3 propósitos. Pueden estar los 3 o puede ser uno de ellos. Buscamos predisponer y motivar al estudiante a que esté atento, a que esté interesado, a que esté motivado y que finalmente lo predispongamos a aprender el contenido que nos interesa desarrollar. En esta fase también se pretende activar conocimientos previos. Y finalmente también se pretende introducir al contenido. Es decir, le señalamos al estudiante cuál es el contenido que se va a revisar, cuál es el propósito de revisarlo, qué rasgos metodológicos va a tener. Es como darle una versión muy sintética del programa, del curso, ¿no? Entonces, en esta fase o apertura, las actividades de aprendizaje tendrán que ser en función de estos 3 propósitos, o de cualesquiera de estos 3. Segundo, en la fase 2, que corresponde al desarrollo, como su nombre lo señala, ya es elaborar y manipular los contenidos curriculares, ya de lleno, para que podamos desarrollar los aprendizajes esperados.
Aquí nosotros tenemos que automonitorearnos porque nuestro rol de transmisor no cambia, sino que más bien es desplazado en cuanto a su jerarquía. Si ustedes observan, este rol de transmisor es más dominante en toda la clase. Nosotros abrimos el tema, exponemos el tema, ponemos una tareita y seguimos hablando del tema, otra tareita y volvemos a exponer el tema. Entonces, no es que se quite, o mucho menos que sea un rol malo, no, porque también es necesario, así como lo es la memoria como proceso cognitivo, es necesario, pero no debemos reducir el proceso a solo eso. Con los roles del profesor también sucede lo mismo. Tu rol de transmisor o de experto queda en un segundo lugar y se tiene que dar prioridad a estos otros, porque vamos a acompañar al estudiante como guías cuando él lo solicite, como mediador, tanto cognitivo como social, a través de preguntas o de ideas o de estrategias, como facilitador también, porque recordemos que cuando hacemos una planificación didáctica, convencionalmente lo que hacemos es poner todos los recursos que se van a usar. Pero como ya señalamos que hay un rango de flexibilidad, entonces si el estudiante quiere otros materiales, bien, puede buscarlos él, o bien nosotros podemos sugerirle dónde buscar. De aquí que el profesor también tiene que ser una persona muy comprometida y estar en una vigía constante, ¿no? Sobre todo porque como el estudiante tiene esta actitud que le estamos fomentando de que es autónomo, nosotros por lo general ya tenemos un discurso elaborado, ya tenemos una serie de conocimientos que siempre impartimos, pero recordemos que las disciplinas, los campos de conocimiento y todos sus elementos van cambiando y se van nutriendo, ¿no? Entonces nunca va a faltar en algún momento que un estudiante nos diga, bueno, pero es que eso que usted nos dijo resulta que no es así, ahora es asá. De ahí que tengamos que ser profesores, estemos en constante vigía, ¿no? Y lo que implica estar en esa vigía, el ver qué cambios se están dando en los contenidos, qué metodologías se están empleando, qué otros tipos de recursos podemos integrar, etcétera, ¿no? Entonces, para que podamos ser facilitadores. Y finalmente, tutores, porque ya no solamente, aquí estamos hablando a nivel de tutor académico o de asesor académico. Volviendo al ejemplo que les ponía, ya no solamente estamos dando el mismo tema o la misma exposición para nuestros 30 estudiantes o nuestros 40 estudiantes, sino va a ser un apartado del tema específico el que cada uno va a necesitar. Y finalmente, la fase 3 o el momento 3, que es la fase del cierre, aquí se procuran 3 procesos. El primero de la síntesis. De todo lo que revisamos y aprendimos, en síntesis, ¿qué es lo esencialmente rescatado? Segundo, el hacer o ver u observar cómo está ese nivel de integración, extrapolación de lo aprendido. Y finalmente, una evaluación globalizante. Es decir, que me permita a mí en esta evaluación que el estudiante demuestre de manera integrada conocimientos teóricos, procedimentales y actitudinales en una misma evaluación. Porque a veces también tendemos a hacer una evaluación más cargada a lo conceptual o lo teórico. Y entonces llegamos a la etapa 3 de la planificación de una buena clase. En esta última etapa, aparte de que aquí evaluamos el aprendizaje del estudiante, ahora con base en esto, hacemos la valoración de los resultados de lo que nosotros planificamos. Y cuando hacemos esta valoración, entonces viene la pregunta, ¿se lograron los objetivos que habíamos planteado aquí? Y esto nos va a llevar a una replanificación didáctica. Que ese es el ideal también, el recuperar, volviendo a este punto de la experiencia, recuperar estas ventajas, beneficios
incluso problemáticas que se presentaron para volver a replanificar esa secuencia didáctica. Porque a veces también somos un poco, para evitar todo este trabajo, lo que hacemos es incluso a veces nada más, como ya tenemos el archivo en la computadora mágica, lo único que hacemos es le cambiamos la fecha y lo volvemos a imprimir. Ya no hacemos ningún ajuste a nuestra secuencia didáctica o a nuestra planeación didáctica. Entonces, es importante que sigamos todo este procedimiento para que entonces podamos ir enriqueciendo nuestras planificaciones didácticas, que como bien hemos señalado, aunque la volvamos a replanificar y se incorporen todas estas bondades y demás elementos que identifiquemos para reconstruirla, seguirá teniendo este factor de flexibilidad. Y esto se convertirá en un proceso cíclico. Muy bien. Entonces, en la plataforma, en esta unidad, ustedes van a desarrollar 3 actividades. En la actividad preliminar van a observar los videos, cómo planificar una clase con éxito y enseñanza situada, y van a realizar un mapa cognitivo. Un mapa cognitivo, pues, es la estructuración de una serie de conceptos o de ideas, y ya ustedes seleccionarán el modelo que les parezca más apropiado para su mapa cognitivo. En la actividad de aprendizaje 1, van a leer los fragmentos, orígenes y supuestos educativos del enfoque de proyectos y concepción actual de la estrategia de proyectos y competencias que promueve. Con base en esa lectura, ustedes van a identificar solamente 5 competencias que promueve la estrategia de proyectos y que ustedes han logrado observar en su práctica docente. Y las van a compartir en el foro llamado Metodologías Activas para el Aprendizaje. Y finalmente, la actividad integradora, van a observar el video de proyecto de aplicación escolar y leer un fragmento que se llama Los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula. Y van a responder los cuestionamientos que ahí se plantean. Y esas son nuestras 3 actividades. Bien, ahora sí, voy a las preguntas o dudas que tengamos al respecto o comentarios también que hayan logrado construir en este momento al respecto de metodologías activas. Abajo, si ya se dieron cuenta, Google Meet acaba de añadir la función levantar mano. Está en la parte inferior, al lado derecho del icono de la cámara. Si tienen alguna duda o pregunta, le dan clic, aparecerá su mano levantada en el chat arriba. Externamos la pregunta y cuando el profesor les ha respondido, le vuelven a dar clic a la manita ahí abajo y ya desaparece su mano levantada. Para quienes entraron un poquito tarde, les he compartido ahorita la liga del formulario para que la resuelvan, por favor. Quiero entender que no hay ninguna pregunta o duda. Pero de mi parte, doctor, no creo que quedó clara la información que nos compartió. Muy bien, gracias, maestro. Muy bien, entonces les pido ahora que activen sus cámaras para tomar las capturas de pantalla como evidencia de asistencia. Muy bien. A las 3.
1, 2, 3. Va una segunda. Uno, 2, 3. Excelente, gracias maestros. Pues bien, esta es la unidad esencial del curso, donde ustedes ya van a tener mayor claridad, aunque ya tienen muchos conocimientos previos de ello, por lo que he podido percibir a lo largo de estas sesiones. Y eso es bueno, porque nos va a permitir desarrollar actividades y productos muy ricos que van a beneficiar a nuestro PAE, a la integración de nuestro PAE. Entonces hay que irlos teniendo presentes, no hay que perderlos de vista para que en estas actividades que se empiezan a desarrollar a partir de esta unidad, los vayamos pudiendo concatenar, ¿no? Sobre todo estas situaciones del aprendizaje situado. Por el momento entonces sería todo. Agradezco que se hayan conectado y les reconozco también este compromiso que están demostrando en dedicar este tiempo a su proceso de formación como docentes. Y les felicito. Sería todo por el día de hoy. En nuestras próximas reuniones, si las quieren anotar, son 2 círculos de estudios que nos faltan. El 4. El círculo 4 es el día viernes 27. Igual, de 4 a 6. Y nuestro último círculo, el círculo 5, donde ya vamos a compartir cómo quedaron nuestros PAEs, es el día 7 de diciembre, lunes 7 de diciembre. Perfecto, Doc. 7 de diciembre igual, de 4 a 6. Gracias, en el transcurso del día de mañana les haré llegar esta nota igual para que la tengan ahí en el grupo de WhatsApp. Doc, ¿sería posible que nos mande la grabación de esta sesión? Sí, claro que sí. El día de mañana se los estoy compartiendo. Ah, porfa. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Cualquier duda o situación que sea necesaria resolver, estamos en el grupo de WhatsApp, a la orden. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.